Está Buenas cargando. noches. Buenas noches, compañeros, tutora. En esta oportunidad nos reunimos el grupo de 14 de macroeconomía, donde brevemente realizaremos una pequeña presentación. Mi nombre es Carlos Andrés Guerra, estudiante de cuarto semestre de Administración, y es un placer estar acompañándolos en esta materia. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Moreno, estudiante de Administración de Empresas de séptimo semestre. Y igualmente es un gusto compartir con ustedes en esta materia. Buenas noches, mi nombre es Laura Catalina Flores Sánchez, estudiante de Administración de Empresas, séptimo semestre. Es un gusto compartir con ustedes esta materia. Buenas noches, mi nombre es Viviana Cortés, estudiante de Negocios Internacionales, séptimo semestre, igual muy contenta de estar con ustedes. Ok, de acuerdo a las pautas de la presentación del trabajo, realizamos una acta de reuniones donde en compañía del grupo decidimos realizar el día 15 la grabación del video, donde realizaremos la explicación de los temas como es la inflación, el desempleo y el PIB en Colombia y en regiones de los últimos años. Para esto, la compañera Laura iniciará eh, sobre el tema de inflación. Claro que sí, bueno, voy a hablar acerca del comportamiento de la inflación en las diferentes regiones de Colombia. Entonces, el comportamiento de la inflación pude averiguar en la noticia de la revista Semana que la inflación en Colombia para el mes de junio de presente año bajó en un 0,05%. El DANE indica que esta cifra es superior a la registrada en el año pasado, junio 2020, ya que para el año pasado se registró una tasa del menos 0,38%. Esto implica que las siguientes divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional, como por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco en el 0,24%, transporte 0,10%, alojamiento de hogares, agua, electricidad y gas se ubicó en un 0,6%. Por su parte, las divisiones que estuvieron por debajo del promedio nacional fueron información y comunicación con un menos 0,27% y alimentos y bebidas no alcohólicas en un menos 1,02%. También es claro mencionar que la inflación mensual en Colombia en mayo del presente año había sido del 1%, y por culpa del impacto que tuvo el paro nacional y los bloqueos en las vías de los precios de los alimentos. También los mayores aportes a la variación anual que se registraron en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, también el alojamiento, agua y electricidad, contribuyeron con 3,04 puntos al acumulado anual de dicha variación. Esto dicho por el DANE en la revista Semana. Ampliando la información de la compañera y acorde a nuestra región o capital, en este caso pues los integrantes del grupo, pues la mayoría vivimos en Bogotá y entonces escogimos de la región Bogotá. Realizaré un comparativo de Bogotá, Colombia, sobre la inflación anual porcentual del año 2015 al año 2019. Pero en este caso tendré más relevancia en el año actual, como es el año 2019. La inflación mensual de Bogotá en diciembre fue del 0,19%,
con esta cifra, la inflación de la capital durante el año 2019 cerró en un 3,49%, ocupando el tercer lugar entre las 13 ciudades principales de Colombia con menor inflación, después del Villavicencio con el 2,94% y Neiva con el 2,72%. Además, la variación anual del IPC de la ciudad en el 2019 fue el 0,31 puntos porcentuales inferior a la del total nacional, que cerró en el 3,80%. La inflación por regiones: Bucaramanga cerró con el 0,48%, Cúcuta con el 0,38% y Valledupar con el 0,19%, fueron las ciudades con la inflación mensual más altas en ese año. Voy a hablar sobre el desempleo en Colombia. Ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y tal como se pronosticaba según los expertos, las afectaciones sociales y económicas que trajo el virus hicieron que Colombia retrocediera casi una década en la lucha contra la pobreza. Según el DANE, 914.000 personas salieron del desempleo en Colombia entre agosto del 2020 a agosto del 2021. Para el mes de julio del 2021, la tasa de desempleo del total nacional fue de 14,3%, lo que significó una disminución de 5,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año 2020, cuando se ubicó en 20,2%, pero manteniéndose unos niveles superiores al de julio del 2019, que fue la prepandemia, con 3,6 puntos porcentuales, por encima de la tasa de ese año, que fue 10,7. El desempleo por regiones: desafortunadamente el primer semestre del 2021, la región con mayor tasa de desempleo fue Bogotá, con un 19,1%. La región siguiente fue la oriental, con 15,7%, la central con 15,2%, la región con menor tasa de desempleo fue el Caribe con 12,3%. En general, al comparar el año 2021 con el 2020, año en que inició la pandemia, se evidencia una mejora significativa en la mayoría de los indicadores del mercado laboral, aunque esto no implique que se alcanzan los niveles de empleo observados en el año 2019. Vamos a hablar del desempleo en Bogotá, pues que decidimos hablar de la ciudad. En el trimestre móvil mayo y julio del 2021, la tasa global de participación de Bogotá se ubicó en un 65,5%, lo que representa un aumento de 3,1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año 2020, cuando se ubicó en un 62,4%. Al mismo tiempo, se observó que sigue 4,2 puntos porcentuales por debajo al observado en el mismo periodo del año 2019, cuando fue de 69,7%. Siguiendo el mismo patrón del resto del país, es importante señalar que las tasas globales de Bogotá siempre se han mantenido superiores a las nacionales, entre otras por una mayor proporción de mujeres que han participado en el mercado laboral. Los sectores económicos más golpeados son el de las pymes, obviamente, en el que aquellas empresas que empezaban a surgir, los cuales han tenido que cambiar radicalmente sus estrategias para reinventar y mantenerse en pie y así mantener los empleos. Las razones que prevalecen para la recesión ocasionada por la pandemia, así se suman causas históricas como el excesivo aumento del gasto público y el incremento de la población económicamente activa. El contrabando desmesurado y el aumento del número de inmigrantes también forman parte de este problema. Asimismo, la falta de políticas públicas que favorezcan el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, al igual que otra serie de factores que inciden en los niveles de desempleo en Colombia. ¿Qué podemos hacer?
seguir buscando opciones es lo que se ha convertido pues en la forma de vida de los colombianos ante esta crisis económica por la que atraviesa el mundo y pues más Colombia. Seguramente mucho de esto contribuirá a recuperar la economía y reducir la tasa de desempleo en Colombia. Bueno, ahora bien, tocando el tema del Producto Interno Bruto, más conocido como PIB en Colombia, es la medida del valor de la actividad económica de un país, que según el DANE, para el primer semestre del 2021, la economía de Colombia creció un 8.8% frente a los primeros 6 meses del 2020, pues por todo el tema de la pandemia. Las actividades económicas que contribuyeron a esa dinámica, a ese valor agregado, fueron el comercio por mayor y por menor, la reparación de vehículos e industrias manufactureras. El consumo de los colombianos es lo más importante, es lo que más pesa en el crecimiento económico. Es importante el PIB para nosotros porque entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares y mayor capacidad de adquisición tendrán las personas. Es importante que el Producto Interno Bruto crezca, porque quiere decir que hay más empleo en el país y en las regiones, y esto hace que esa cadena sea cíclica y todo lo que produzca las empresas sea consumido por los colombianos. Muchas gracias. Ok, de acuerdo a esto, damos por terminada la grabación. Espero haya sido un tema pues claro para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, compañeros.